Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, este espacio en donde todas las semanas le contamos lo último sobre los campos chilenos. Información que siempre puede encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, y también en nuestra página web reporteagrícola.cl, que estamos constantemente actualizándola. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre eficiencia hídrica en la agricultura y por qué tradicionalmente el foco ha estado puesto en la oferta, quedando en un segundo plano lo que hay también con la gestión de la demanda. Y para conversar sobre ello ya nos acompaña acá en el estudio Claudia Galleguillos, líder en negocios sustentables de Fundación Chile, y también, por supuesto, acompañándonos acá en Reporte Agrícola. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos hablando quizás de estos desafíos que tiene la agricultura cuando van relacionados a los temas hídricos. Estamos enfrentando una situación compleja. ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, la verdad es que la agricultura es un sector muy importante en la gestión hídrica, no solo para sostener su propia producción, sino que también tiene un vínculo muy importante con la seguridad hídrica. Y cuando hablamos de seguridad hídrica, estamos hablando de que una empresa, cuando se mira a sí mismo en su propia producción, no necesariamente está dando seguridad hídrica, sino que está haciendo una eficiencia en lo que está manejando, ¿cierto? Pero la seguridad hídrica siempre está vinculada a un territorio. Entonces, la seguridad hídrica, por más que yo quiera ser eficiente, siempre tengo la obligación de mirar mi entorno, porque yo puedo ser 100% eficiente, claro, pero si mi vecino no lo está haciendo, me voy a quedar sin agua igual. O sea, no sirve mucho de tener este tipo de... No sirve mucho, ya. Sí. El territorio en el fondo no tiene esa marca de que esta agua es mía y esta es tuya. Exacto. Al revés, se comparte muchas veces incluso esa misma agua, muchas veces. Claro, y ahí es donde viene un poco el tema de la legislación, ¿cierto? Nuestra legislación te dice, bueno, tú tienes tantos derechos, pero cuando eso lo llevamos a un territorio, muchas veces, y lo que ha sucedido en los últimos años, no solo con el sector agrícola, ¿cierto?, es que la cantidad de derechos que se tienen pasan a ser un papel, porque en realidad el verdadero problema es que el territorio ya no tiene agua. Y ahí, por ejemplo, se está trabajando, porque ya no podemos hablar tanto del largo y mediano plazo, ahora ya tenemos que hablar del corto plazo. ¿Cómo se está trabajando en eso, los desafíos que hay de cara al 2030, que quizás es lo más lejano que podamos hablar, ¿o no? Claro, pero ahí hay también otro cambio de paradigma, porque muchas de las inversiones o de las acciones que se toman, al mirarlas solo en el corto plazo, la emergencia, que está bien, uno tiene que abordar la emergencia, ¿cierto? Claro. Pero cuando uno se queda con eso, muchas veces está haciendo inversiones que son hundidas al futuro, porque no está considerando lo que viene. Entonces, o sea, claro, hay que tenerlo siempre en el horizonte, pero con un actuar quizás más inmediato, exacto, de ahora. Exacto, pero una inversión que vaya con lógica a ser sostenible al futuro. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, lo decíamos en la presentación, se ha puesto mucho el foco en la oferta y poco en la demanda. Primero, expliquemos un poquito a qué se refiere eso y cómo se está trabajando eso también. Sí, la verdad es que en general, hasta hace pocos años atrás, ¿cierto?, siempre hablábamos de la disponibilidad del agua que tenemos. Por ejemplo, últimamente, en los últimos años, ya hemos visto que el cambio climático ha hecho una reducción de la disponibilidad de agua superficial, ya sea en los ríos o se ven los almacenamientos de los embalses, ¿cierto?, sí, que ya no tienen agua. Pero sigue, por ejemplo, la agricultura sigue produciendo, entonces uno dice, ¿de dónde está sacando el agua? Bueno, la verdad es que en los últimos años había una migración muy preocupante de la extracción del agua superficial hacia el agua subterránea. Ya. Y nosotros nos hemos preguntado siempre, ¿y cuánta agua subterránea tenemos? La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿para qué quiero saber cuánta agua subterránea tengo? ¿Que la quiero usar toda? Y la verdad es que ahí es donde viene... donde tenemos que empezar a mirar la demanda y no tanto la oferta de agua que tenemos. Ambas, en realidad. ¿Y ahí, por ejemplo, se ha democratizado de alguna manera la información del agua o al agua que tienen acá en Chile? Yo creo que el acceso a la información está. Hemos ido evolucionando con respecto a el tipo de información que necesitamos, el control de extracciones, por ejemplo, que hizo la Dirección General de Agua hace un par de años atrás. Pero yo creo que donde nos falta un poco es saber el para qué queremos esa información. Entonces, de repente generamos muchísima información que no es relevante para las preguntas claves que tenemos que responder
Y las preguntas claves que tenemos que responder, no tenemos la información adecuada para responderla. Información para tomar decisiones eficientes, ¿no? Absolutamente. Y ahí ha estado el desafío también del sector en general. Y del sector público y del sector privado. Ya, esta relación que muchas veces se da que uno espera que siempre se lleven de alguna manera. Exacto, porque el sector privado genera muchísima información que no siempre está disponible. Entonces, si uno quisiera avanzar más rápido en esto, el mecanismo más fácil y lo que se hace a nivel mundial, ¿cierto?, es que los mecanismos de información con cierta validez y protocolo se juntan. Entonces, tenemos disponibilidad de información que genere el Estado, pero también el sector privado, que se pone a disposición para mejorar la toma de decisión en beneficio de todos. Y ahora nos vamos a analizar un poco un territorio más específico que tiene que ver con la región metropolitana, el Maipo, que por supuesto está muy presente. ¿Cómo ha ido evolucionando eso también? ¿Cómo se ha estado trabajando? Hay proyectos que también van detrás muchas veces para tratar de hacer lo que hablábamos recién, más eficiente la toma de decisiones, más eficiente los recursos también. Claro, la cuenca del Maipo es una de las cuencas que en su momento fue piloto para desarrollar herramientas que daban respuesta a preguntas que no sabíamos. Por ejemplo, ¿cuánta agua nos falta? ¿Cuál es la brecha hídrica que tenemos que abordar y qué tipo de soluciones necesitamos para abordarlas? Este tipo de herramientas fueron aplicadas tanto en Maipo, Maule, también ahora en Magallanes y se está expandiendo hacia otras regiones. Pero la característica que yo creo que es importante resaltar en el Maipo es que aquí tuvimos un liderazgo que se atrevió a ir más allá. Que tiene que ver con Maipo Resiliente. Que tiene que ver con Maipo Resiliente y el gobierno regional que tomó este trabajo y lo quiso llevar más allá. Y bueno, ahí se generó una cartera de proyectos importante que sirve para la inversión público-privada y que va enfocada a abordar la seguridad hídrica de la cuenca. Y con una serie de incentivos también, me imagino, para poder fomentar esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno hace un proyecto que es sostenible, tanto el sector privado como el sector público tiene interés en hacerlo. ¿Ya? Entonces, esta cartera tiene más de 500 proyectos identificados que se trabajaron con todos los municipios de la región, incorporando también algunos municipios de la quinta región que pertenecen a la cuenca de Maipo, que están separados administrativamente, pero territorialmente se ven impactados por toda la actividad que se hace en la cuenca. Entonces, eso ha dado un instrumento que fomente una inversión sostenible para la seguridad hídrica de la cuenca, y eso está disponible. Acá hablamos de un territorio en particular, de incentivos en particular, pero ¿cómo estamos en los incentivos, bien digo, en términos generales para la agricultura? ¿Creen que son suficientes? ¿Estamos bien avanzados en eso también? Yo creo que el sector agrícola ha sido uno de los sectores que se ha quedado más atrás en la gestión del agua, pero también tiene un tremendo desafío con eso. ¿Por qué? Porque más del 80% del agua que se consume en Chile es del sector agrícola. Entonces, el sector agrícola hoy en día se está sosteniendo con las fuentes subterráneas, que nosotros no vemos, pero nuestras fuentes subterráneas están bajando en forma preocupante. ¿Será necesaria una gobernanza? De repente, algo que esté de alguna manera siguiendo, fiscalizando mucho más de cerca lo que está pasando? Sí, yo diría, más que fiscalizar, es el trabajo en esta red de poder sentarnos y trabajar juntos en acciones que nos benefician a todos. Porque lo que sucede ahora es que el sector agrícola, y cada agrícola trabaja por su lado, con excepciones por supuesto, claro, porque hay algunos agricultores que se están uniendo, como el caso de Colchagua, donde los vitivinícolas todos se unieron para poder hacer una gestión integrada y apoyarse entre ellos, ¿cierto? Pero ese tipo de casos no sucede siempre. Y ahí uno genera estas redes de colaboración donde se da cuenta que solo por sí solo, una empresa por sí solo, un empresario o un sector por sí solo no va a poder abordar adecuadamente este desafío. Yo me imagino que lo hablábamos recién, juega el rol el tema público-privado también, ¿o no? O sea, el cumplir, ¿cómo avanzamos en eso también? ¿Cómo podemos llegar a algún tipo de acuerdo y que estas dos áreas se lleven bien? ¿Sabes lo que pasa? Que desde hace mucho tiempo se viene conversando esto y se han generado muchas mesas, hay acuerdos nacionales, ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya información científica no es el problema. Información técnica científica existe. Han habido expresiones de querer hacer estos acuerdos desde múltiples sectores. Aquí el problema es que efectivamente hay una señal que todavía no se tiene y que es una señal clave que ha hecho avanzar a otros países, que es la institucionalidad del agua.
Nosotros como Chile somos el único país de que no tenemos institucionalidad del agua. Tenemos más de 50 organismos públicos privados que tienen injerencia directa en la toma de decisiones respecto al agua. Entonces no tenemos un organismo que nos guíe con una estrategia, con metas. A eso voy. Como que es difícil ordenar cuando son tantos y a diferencia de uno que quizás puede velar por lo que busca la mayoría o lo que convenga para la mayoría. Y de hacer más eficientes las inversiones. Porque en definitiva tú te vas y ves que está todo el mundo haciendo hojas de ruta ahora, claro. o todos están haciendo una inversión y están estudiando las soluciones basadas en la naturaleza cuando eso ya está, hay demasiada información y está muy estudiado. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo más estudios que ya otros lo hicieron? Entonces, al final, yo creo que aquí la clave es cómo nos vinculamos, cómo generamos ese conocimiento y esa red de conocimiento que ya existe para ponerla a disposición para seguir avanzando. ¿Y el Estado puede tener un rol? Absolutamente. De hecho, el rol del Estado es clave. ¿De inversión, de lineamientos, de qué puede ser? De lineamiento estratégico. Ya. Porque si uno se da cuenta, cuando nosotros abordamos el tema de cambio climático y de mitigación, que cuando uno hace el doble clic y dice, ¿cuánto aporta Chile a la mitigación invirtiendo todo lo que me están pidiendo? La verdad es que no movemos la aguja. Pero sí somos los países que vamos a ser más afectados en adaptación a cambio climático y ahí no hay ni una... O sea, si bien hay delineamientos generales, no está puesta la meta como en la descarbonización o en llegar a ser carbono neutral, donde le ponen metas que el sector privado hace la bajada e invierte, ¿cierto? Tiene un camino. En este otro camino todavía no está. Y no hay una señal clara por parte del gobierno en general y del Estado para poder hacerlo. Por último, y antes que se nos acabe el tiempo, ¿cuáles son las principales brechas que hoy día tenemos que tratar de acortar? ¿Cuál es el principal desafío? Hablábamos un poco del largo y mediano plazo, pero también el corto plazo. ¿Cuál es un poco la lectura que tienen de eso? Yo creo que es la colaboración. La colaboración y empezar a reconocer que hay un trabajo que han hecho otros y que no tenemos que hacer lo mismo. Podemos partir de una base si es que lo hacemos todos juntos. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Reporte Agrícola. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Reporte Agrícola. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y tal como lo decíamos en el primer bloque, el uso eficiente del agua en el sector agrícola se ve impulsado por el financiamiento entregado a través de concursos de la Comisión Nacional de Riego. Y acá las mujeres están escalando posiciones. En la siguiente nota les contamos sobre los concursos exclusivos para mujeres y cómo pequeños cambios legales han permitido que cada vez sean más las agricultoras que tienen acceso a estos instrumentos de fomento. Mire. La participación de la mujer en el agro chileno ha sido históricamente baja. Sin embargo, la Comisión Nacional de Riego ha implementado medidas para cambiar esta realidad, enfocándose en la inclusión de género y entregando mayores oportunidades para las agricultoras del país, con concursos específicamente para ellas. Desde el año 2022, por el mandato del presidente Boric, nosotros en la Comisión Nacional de Riego implementamos la transversalización del enfoque de género en todos nuestros instrumentos, tanto los estudios, las capacitaciones y en especial en nuestro principal instrumento de fomento, que es la Ley de Riego. Y es así como en ese mismo año 2022 implementamos el primer concurso exclusivo para mujeres. Este año 2024 esperamos por primera vez que la CNR bonifique a más mujeres que hombres en los proyectos de tecnificación, llegando a más de 750 mujeres beneficiarias por este instrumento. Y en el largo plazo esperemos que esto se sustente, o sea que de manera consistente exista siempre un espacio. Hoy estaba abierto el segundo concurso para pequeña agricultura de mujeres en el país, cerca de 4.000 millones de pesos exclusivos para mujeres en todas las regiones del país, y cierra el mes de noviembre de este año. Pero los desafíos van más allá de los números. Muchas mujeres enfrentan limitaciones estructurales para acceder a estos beneficios, como la falta de tenencia de la tierra o problemas derivados del régimen matrimonial.
Para una mujer, sobre todo una pequeña agricultora, es sumamente difícil poder acceder a la ley. Primero porque tiene que tener la tenencia a la tierra, la tenencia del agua y además de eso tiene que hacer un aporte. Y en ese sentido había muchas mujeres que no podían postular, por lo tanto nos dimos cuenta que con un pequeño cambio que fue muy significativo, pudimos hacer que mujeres que estaban casadas en régimen de sociedad conyugal pudieran postular con un poder simple del marido. Además de estos cambios en la ley, la Comisión Nacional de Riego ha implementado programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos específicamente a mujeres, como la Escuela de Formación de Monitoras y talleres de asistencia técnico-legal. Esta escuela nos va primero a enseñarles cuáles son las labores de mantención y operación, pero además de eso formamos monitoras. Eso significa que ellas pueden además transferir sus conocimientos y los talleres, por supuesto, que son nuestra acción, digamos, más importante porque permite que las mujeres conozcan esta herramienta, este instrumento de fomento y también puedan acceder a ella. La equidad de género en el sector agrícola fortalece la autonomía económica de la mujer campesina. Asimismo, las nuevas oportunidades para que las agricultoras se puedan desarrollar en el campo promueve un crecimiento más inclusivo y sostenible. Bueno, y ahora les quiero contar sobre un modelo que busca incentivar precisamente prácticas agrícolas más sostenibles, que van de la mano de los concursos de financiamiento ofrecidos por los organismos del Estado de los que hablábamos en la nota anterior. Para hacer frente al desafío de hacer más con menos, en la siguiente nota les contaremos cómo a través del pago por servicios ecosistémicos los agricultores chilenos pueden producir más alimentos utilizando menos agua. La agricultura enfrenta un gran desafío: producir más alimentos utilizando menos agua. En este contexto surge un innovador modelo llamado pago por servicios ecosistémicos que busca incentivar prácticas agrícolas más sostenibles. El pago por servicio ecosistémico es un reconocimiento económico al agricultor que decide cambiar sus prácticas de riego o realizar alguna de nuestras intervenciones en las que va a mejorar su gestión del agua. Esta iniciativa no solo beneficia a los agricultores, sino que también contribuye a la conservación del recurso hídrico. Hoy día nosotros en Quilimo tenemos 3 intervenciones que funcionan bajo este modelo. Uno es Irrigation Management, que es nuestro software de inteligencia artificial que combina datos de suelo del campo con datos meteorológicos. Esto nosotros nos hemos dado cuenta en la historia de Quilimo, que produce entre un 10 y un 30% de eficiencia hídrica. Por otro lado, tenemos proyectos que son de conversión de riego, en donde trabajamos con agricultores que venían regando por inundación o por surco y pasan a riego de goteo o de aspersión o pivote según sea el caso del cultivo, y esto genera una eficiencia entre el 70 y el 90% del uso del agua. El pago por servicios ecosistémicos se materializa a través del financiamiento a largo plazo de la inversión. Tecnificar un campo y convertir su sistema de riego puede resultar costoso y muchos agricultores no cuentan con los recursos para hacerlo. Es ahí donde este modelo facilita el acceso a este tipo de financiamiento, permitiendo a más agricultores adoptar prácticas más eficientes y cuidar del recurso hídrico. Como resultado, el impacto de estas iniciativas ha sido significativo, logrando la restauración de millones de metros cúbicos de agua en diversas cuencas. Lo especial también de los proyectos que tienen que ver con eficiencia de agua es que se tienen que hacer donde el corporativo que está detrás tiene sus operaciones. Tienen que devolverse en la misma cuenca. Hoy día en Chile, al cierre de la temporada del año pasado y la anterior, que son los 2 años que ya hemos cerrado el ciclo agrícola completo, hemos reportado más de 2 millones de metros cúbicos restaurados en la cuenca del Maipo. Esta aproximación promete un futuro más sostenible para la agricultura y el medio ambiente. Y a continuación lo queremos actualizar con lo que ha ocurrido en los campos chilenos y comenzamos con Chile y Brasil, que avanzan en la generación de acuerdos para impulsar el sector agrícola en ambos países, tras la firma de un memorándum de entendimiento sobre agricultura familiar campesina entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Estado de Goiás. En Brasil, ambas instituciones avanzan en la evaluación de sistemas de crédito y apoyo a la pequeña agricultura.
iniciativas de adaptación al cambio climático y proyectos también de incorporación de mujeres para lograr paridad de género en el mundo agrícola. Recordemos que este año ambos países acordaron aperturas sanitarias y fitosanitarias para, entre otras cosas, concretar el envío del melón piel de sapo de Chile, el reconocimiento del arándano como no hospedante de la falsa arañita roja de la vid y también la apertura del mercado chileno para la palta Hass de Brasil. Y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, conocido por las siglas INIA, avanza en la implementación de un plan de investigación y desarrollo nacional para fortalecer el impulso del sector, pero también adaptándolo a las necesidades de cada región del país. En la región de Aysén, por ejemplo, resulta fundamental garantizar que la producción ganadera sea sostenible, destacando así también la conexión entre la ganadería y la agroecología para lograr que los residuos de la alimentación del ganado puedan aprovecharse en otras producciones. Y en la región de Los Ríos apuestan a la fruticultura inteligente, pues como parte de la política regional de fomento productivo, emprendimiento e innovación a 2026, el gobierno regional busca promover la adopción de tecnologías que faciliten la recolección y gestión de datos, permitiendo un monitoreo constante de los cultivos y la operación remota de maquinaria agrícola. Las autoridades ya han aprobado el marco estratégico del plan de inversión sectorial para una fruticultura inteligente, por lo que ahora buscarán definir opciones de financiamiento para llevar adelante la iniciativa. Y de esta manera despedimos un nuevo capítulo de Reporte Agrícola. Por supuesto, muchas gracias por acompañarnos siempre. Toda la información va a estar en nuestra página web reporteagricola.cl y no olvide en seguirnos en nuestro Instagram @reporteagrícola. Que esté muy bien y nos vemos la próxima semana.